Dice así, del capítulo 5 de San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivían los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadena podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se paseaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando e hiriéndose con piedras. O sea, primera descripción de este hombre. Jesús llega a la región de los Gerasenos. Es una región no judía. Es una región que no conoce a Dios porque vive sumidos en la idolatría, como el mundo en el cual hoy nosotros vivimos. Y es la primera vez que Jesús va a predicar fuera del territorio de Israel. ¿Y qué es lo primero que tiene que hacer? Un exorcismo. ¿Por qué? Porque el mundo entero yace bajo el poder del mal. Nuestra cultura parece un juguete en manos del mal, en manos del demonio. Hace con cada persona lo que quiere. No necesita ni sofisticar las tentaciones, porque hoy, tomando el hedonismo como eslogan, como bandera, pues todo está vendido. Y si encima no tenemos la fe y confianza para acercarnos a Dios o para creer en Él, no tenemos ninguna defensa. O sea, verdaderamente las personas hoy día son como un tesoro que no está defendido. Es decir, el demonio echa las manos allí. Pero decía, vivía en el cementerio. O sea, el cementerio no es un sitio para vivir, sino para poner los muertos. Significa que esta persona estaba muerta en vida. Vivir en el cementerio. Es decir, no cabe ninguna descripción más gráfica de hasta dónde puede llegar la persona humana sin Dios, hasta vivir en un cementerio. ¿Lo ves? ¿Ves? Se utiliza vivir y la palabra cementerio, que son contrarias. Pues bueno, ahí se dan cita las dos, es decir, una persona que está sin Dios, se juntan estos dos contrarios. Vivir porque estás vivo, sí, pero en un cementerio, porque no hay esperanza. Dice, vivía en los sepulcros, un hombre vivir en los sepulcros, nadie vive en un sepulcro, poseído de un espíritu inmundo que ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Intentaba sujetarlos, pero rompía, destrozaba, no tenían fuerza para domarlo. Es decir, el mundo intenta controlarnos para que no despierte esta rebeldía interior nuestra, que es la sed de Dios y que me dice, no me basta lo que me están dando afuera, necesito algo más. O sea, ¿lo ves? El mundo intentando domar. El mundo intenta domar nuestro deseo de Dios camuflándolo con sucedáneos. No, tú dedícate a tu trabajo, no, pon la salud, tu ídolo, no, ponlo en dinero. En esas ansias que tú tienes, mira, búscate vacaciones. Claro, el problema es cuando viene la cruz y el sufrimiento. Entonces, o abro mis ojos a la trascendencia y me agarro a Dios, o ¿dónde me puedo agarrar? Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y los montes. Ve qué descriptivos de San Marco, cómo vuelve una y otra vez para la misma idea, para describir el dramatismo de este hombre. Y gritando e hiriéndose con piedras. Efectivamente, el pecado tiende a la autodestrucción. El pecado tiende siempre a la autodestrucción. Decía incluso Freud, esto es terrible, que hay en nosotros esa pulsión de muerte. Fíjate que es todo lo contrario, o sea, en nosotros hay un deseo de vida, no él habla de la pulsión de muerte. Pero qué historias. Esta es nuestra cultura que camina hacia la autodestrucción, porque la autosuficiencia, que es vivir sin Dios, porque Dios es del cual más dependemos, conlleva a la autodestrucción. Y lo contrario de la autosuficiencia, que es la confianza, lleva a la realización y la vida. Bueno, pues todo este panorama tan sombrío, tan, cambia cuando ve a Jesús, echa a correr y grita a voz en cuello, ¿qué tienes que ver con nosotros? Te lo pido, no me atormentes. Era el demonio hablando por su boca, pero Jesús le estaba diciendo, espíritu inmundo, sal de este hombre, ¿no? Y efectivamente este hombre vuelve a recuperar la cordura hasta tal punto que su espíritu curado se convierte en misionero. Dice, vete a casa, le dice Jesús, vete a casa con los tuyos y anúnciale lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. Qué bonito. Lo que Dios ha hecho contigo, anúncialo por el mundo, no te lo calles a tus compañeros de trabajo, a tu familia. Por su misericordia, es decir, en el fondo, cuando tú cuentes lo que el Señor ha hecho contigo, no vas a estar hablando de ti, vas a estar hablando de la misericordia de Dios. Pues
Vamos a entender esto también en nuestra sociedad, lo siguiente. Aunque nosotros no seamos ateos, vivimos en un mundo que vive sin Dios, en un mundo ateo, que todavía no es oficialmente ateo, pero va camino de serlo. Nuestra generación va camino a declarar públicamente la no existencia de Dios. De momento está recluido, pero pronto en esta nueva religión que se está levantando en todas partes, la Agenda 2030, que hemos escuchado a una que postulaba para presidenta de los Estados Unidos, Hillary Clinton, que decía: ha llegado la hora, desde las Naciones Unidas, ha llegado la hora de cambiar los dogmas de las religiones. Son ellos los que nos van a decir en qué tenemos que creer y en qué no. Y ellos nos van a decir si Dios existe o no existe, o cómo es Dios, porque se va erigiendo una nueva religión. Y es una nueva religión sin Dios, es una nueva religión donde el hombre es Dios. Y cuando el hombre es Dios es muy agotador, porque el hombre tiene que ser salvador de sí mismo. Y eso, primero, que no hay quien se lo trague, y segundo, pues que, ya digo, tremendamente agotador. Allá está. Y que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Chao, chao.